Queremos contemplarte, queremos contemplar tu dulce presencia, tu dulce rostro, mi Señor. Nuestra alma, nuestro espíritu anhelan estar cerca de ti. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. En el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, en el capítulo 6, es un capítulo muy grande, contiene 56 versículos, pero vamos a leer a partir del verso 45. Y dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despidió a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Gloria a Dios. Hasta ahí nada más la lectura de la palabra del Señor. Nuestro tema para esta ocasión será: Jesús calma la tempestad. Repito, Jesús calma la tempestad. Después de haber alimentado el Señor a los 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, ordenó a sus discípulos que se dirigieran a la otra parte del mar de Galilea, de Galilea, según San Juan. El Señor los envió hacia Capernaum, mientras que Marcos dice que los envió hacia Betsaida. Los relatos no se contradicen. El Señor Jesús y sus discípulos se encontraban en el extremo oriental del mar de Galilea, y ahora, después de la alimentación de los 5,000, se dirigían hacia el extremo oeste. Bien, después del milagro de la multiplicación de los panes y peces, el Señor despidió a sus discípulos, mientras que Él se quedó solo para subir al monte a orar. La primera parte de nuestro sermón, el primer punto que vamos a considerar en estos momentos, y que quiero llamarle su atención, porque esto es muy familiar, este suceso es muy familiar entre los seres humanos. Cristo Jesús se quedó solo después de haber tenido una audiencia de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, incluyendo a sus discípulos. De repente el Señor se queda solo. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Hubo ocasiones en las cuales el Señor quedó solo porque era abandonado. Y le digo que suena muy familiar porque yo creo que todos los seres humanos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas la soledad, el quedarnos solos. Y no hablo de la presencia de más humanos, porque podemos estar rodeados de mucha gente y sin embargo sentirnos solos. Podemos tener una familia numerosa, pero en algún momento experimentamos la soledad. ¿Qué hacer en esos momentos cuando nos sentamos o nos quedamos solos? En la crucifixión, los discípulos dejaron solo a Jesús, y aún el mismo Padre Celestial lo abandonó. Los discípulos le dejaron solo por miedo a los judíos. Esa fue la causa principal por la cual huyeron, dejando solo al Señor Jesús enfrentar la situación que se le aproximaba y que era muy difícil, por la cual prácticamente había agonizado la noche anterior. Sin embargo, le dejaron solo, y el Padre Celestial también le dejó solo, porque la palabra de Dios dice que Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Así es que no contó ni siquiera con la presencia de su Padre, estaba completamente solo. En otras ocasiones, el Señor Jesús quedó solo porque la gente se escandalizaba de su doctrina y se iban, lo abandonaban. De esto San Juan nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estoy citando San Juan capítulo 6, verso 66. Fíjese, en vez de recibir la palabra, en vez de recibir la doctrina es enseñanza, en vez de recibir la enseñanza de buen grado, se escandalizaban de él y le abandonaron al grado de dejarlo solo. Y tanto que sus discípulos preocupados se acercan y le dicen: Señor, ¿no te da pendiente de que se han ido, te han dejado solo? Y el Señor Jesús respondió y dijo:
¿queréis ir también vosotros? En otra ocasión, hablando de los que le abandonaban, dijo el Señor Jesús, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no se hubieran ido, o sea, no me hubieran dejado solo. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, experimentó la soledad, experimentó el abandono, experimentó el haberse quedado solo completamente. Por eso es que el Señor no es ajeno a nuestras necesidades. Como Él lo experimentó, Él nos comprende, Él nos entiende, Él sabe perfectamente cuando le necesitamos, porque nos sentimos solos. Aquí la diferencia es que nosotros sí contamos con Él, pero Él no contaba con nadie en el tiempo que Él vivió. Pero hubo otras ocasiones en que mi Señor Jesús prefería estar solo para orar. Ejemplos. Cuando ayunó 40 días y 40 noches, Jesús se encontró solo, según lo declara San Mateo, el Evangelio según San Mateo. En el Getsemaní fue otra ocasión en que mi Señor Jesús estuvo solo, orando, así lo declara San Mateo 26:36. Y la noche anterior del encuentro con la mujer adúltera, mientras todos se habían ido a sus casas a descansar, mi Señor Jesús pasó la noche solo en el monte de los Olivos. Así es que experimentó la soledad. Pero en este mismo texto se nos habla que Él estaba en el monte, en un monte. Y fíjese, quiero llamarle su atención, por favor, porque monte en las Sagradas Escrituras es muy significativo. Monte nos sugiere altura, nos sugiere estar sobre. Monte significa lugar alto, un lugar alto. Mientras que los discípulos descendieron al mar, mi Señor Jesús ascendió al monte. Fíjese, ellos descendieron al mar, mi Señor Jesús ascendió al monte. Esta ascensión de mi Señor Jesús es muy sugestiva. Como del monte Sinaí, Moisés se saturó con la presencia de Dios, mientras que abajo el pueblo hacía un becerro de oro y lo adoraba. Ejemplo número 2, en la transfiguración de mi Señor Jesucristo, que aconteció en un monte alto, Pedro, Juan y Jacobo miraron a Jesús irradiando de gloria. La palabra del Señor dice que se transfiguró al estar en la cima de la montaña. Y allí aparecieron Elías y Moisés, y los discípulos que habían subido con él, Pedro, Juan y Jacobo, fueron testigos de la transformación, de la transfiguración de mi Señor Jesucristo. Vea usted que siempre la altura sugiere estar más cerca de Dios. Cuando Abraham y Lot se separaron, mientras que Lot escogió las ciudades de la llanura que estaban llenas de corrupción, Abraham, dice la palabra de Dios, se fue a vivir en el encinar de Mamre, es decir, en una montaña. Estoy recordando en estos momentos la ocasión cuando el Señor quiso destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Allí estaba Lot y su familia. Y los ángeles apresuraron, urgieron a Lot para que saliera de ese lugar, porque iba a caer fuego sobre estas ciudades. Y los ángeles le dijeron: huye hacia la montaña. Nunca ellos le dijeron: huye hacia el valle, huye hacia ese campo, huye hacia el monte. Es decir, buscando la altura. Repito, que el monte sugiere bendición.
El monte sugiere estar más o menos a la altura y tener un encuentro con lo sobrenatural, con lo divino. Pero mi Señor Jesús se había quedado solo y luego decide penetrar, subir la montaña, pero no para ir a descansar. Ya era de noche, ya había estado atendiendo a tantísima gente. Había pasado el día predicando, enseñando, bendiciendo, sanando, haciendo milagros. Justo era que al quedarse solo, mi Señor aprovechara para entrar a la montaña y buscar un lugar agradable y allí descansar. Sin embargo, no es así. La palabra de Dios dice que subió al monte. ¿A qué creen ustedes? A orar, por supuesto. Subió a orar. El trabajo del día había terminado, la jornada había sido muy ardua. Sin embargo, mi Señor Jesús se retiró. En esos momentos Él encontró, se dio cuenta que era un momento apropiado, era un momento que había que aprovechar, y entonces se retira, sube a la montaña a orar. En otra ocasión, estando mi Señor Jesús en Jerusalén, tuvo un día muy difícil, muy arduo, estando Él allí en Jerusalén, después de haber estado discutiendo con los judíos. Sin embargo, San Juan nos dice en el capítulo 7 que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Otra vez vemos a mi Señor Jesús quedándose solo, subiendo a la montaña a orar. La oración fue un elemento muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, al extremo de que antes de iniciar su ministerio, fíjese bien, Él dedicó 40 días consecutivos a la oración antes de iniciar su ministerio, enseñándonos que antes de iniciar cualquier trabajo en la obra del Señor, debemos hacerlo con oración. Queridos hermanos que nos están escuchando, hay cosas que ustedes no ven, que suceden en este lugar. Antes de iniciar nuestra ¿cómo se llama? Nuestro programa, nuestra transmisión, ¿qué creen ustedes que hacemos? El equipo que estamos aquí, que de paso le digo, somos 6, pero por sugerencia de nuestro director de alabanza, nos hace reunirnos para iniciar con una oración, porque confiamos en que solo con Jesús vamos a hacer las cosas. Él enseñó claramente y dijo, sin mí nada podéis hacer. Así es que en esa oración invocamos, imploramos la presencia del Señor y creemos que Él está en este momento haciéndolo todo. Nosotros solo somos unos instrumentos en sus manos. Yo quiero ser un portavoz de Él, nada más, porque no es para mí la gloria es para Él, la alabanza es para Él, porque Él es el único ser digno de honra, de gloria, de alabanza, y nos ha enseñado a que todo lo que hagamos debemos hacerlo con oración. Él nos puso la muestra. Así es de que se quedó solo, subió al monte y se puso a orar. Ahora, en el verso 47, el verso 47 de este capítulo 6 de San Marcos, que es el pasaje base para nuestra predicación, dice, y al venir la noche, ¿están allí? Les agradezco que pongan su atención. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Le repito, se había quedado solo. Estaba solo. Estaba en medio de la noche, estaba en el monte, mientras que los discípulos estaban solos también en medio, estaban en la barca en medio del mar. Pero me llama la atención algo muy maravilloso que dice el inicio del verso 48, dice, y viéndolos remar con gran fatiga.
O sea, había una distancia bastante considerable entre Jesús en la montaña y los discípulos en medio del mar. Sin embargo, mi Señor Jesús los miró, los vio que estaban desesperados, remando con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Los discípulos se habían embarcado al oscurecer, probablemente habían remado unas 3 millas, ahora se encontraban totalmente rodeados de agua. La última vez que los discípulos habían visto al Señor fue en la tarde, casi empezando la noche, en la orilla del mar, al atardecer. Ahora era la 4ª vigilia de la noche, o sea que era aproximadamente como entre las 3 y las 6 de la madrugada, de la mañana. Habían pasado muchas horas entre la última vez que habían visto al Señor Jesús y lo que estaban viviendo. El Señor Jesús tenía que estar, según ellos, muy lejos. Cuando ellos empezaban a tener dificultad para controlar la barca, porque se había desatado una gran tempestad, un viento huracanado, tempestad. Empezaban a tener dificultad porque la embarcación no les obedecía, remaban y remaban y remaban y iban contra la corriente y contra el viento. En esos momentos se habrán acordado del Señor Jesús, que les solucionaba todo, que salía siempre al frente, que daba la cara por ellos, pero ahora no estaba, se sentían solos, pensaban que el Señor Jesús no los estaba mirando. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que mi Señor Jesús los vio remar con gran fatiga. Cristo se encontraba en el monte, ellos en medio del mar. Sin embargo, mi Señor Jesús los vio. Mi Señor Jesús se encontraba lejos, muy lejos. Sin embargo, mi Señor Jesús los vio. Muchas veces, cuando tenemos pruebas grandes, creemos que Dios no nos ve, creemos que Dios no nos mira, creemos que está muy lejos y creemos que no nos oye y que no nos oye. Si usted me pone su atención, yo le quiero decir que hay momentos en nuestra vida como seres humanos que esa soledad nos hace sentir que nadie nos entiende, que nadie nos ve, que nadie nos quiere ver, que nadie se interesa por nosotros. Eso estarían viviendo los discípulos en medio del mar. Se sintieron abandonados. Sin embargo, mi Señor Jesús los miraba, los estaba viendo. Bendito es el Señor. Él no está lejos. Él no está lejos como tú te imaginas, porque muchos pensamos, el Señor está en el cielo y nosotros en la tierra. ¿Cuántos años luz de distancia entre el Señor y nosotros? Pues fíjate que no. La palabra de Dios dice que Él está cerca de nosotros, muy cerca de nosotros. Él prometió no dejarnos solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que su presencia nos acompañaría todos los días de nuestra vida. No estamos solos. Hermano, elimina de tu corazón y de tu mente la idea de que el Señor no te ve. Él te está mirando, Él te ve donde quiera que estés. Él sabe de tu condición, Él sabe de tu dolor, Él sabe de tu enfermedad, Él sabe de tu ansiedad, Él sabe de tu situación que estás viviendo. Él lo sabe todo, no solo lo sabe, lo mira, lo ve y lo vive. El Señor Jesús estaba viendo a sus discípulos en dificultades y decidió estar con ellos. No me preguntes cómo le hizo, porque estando arriba de la montaña, desde allí los vio que tenían dificultad. ¿Cómo le hizo para viajar tan rápido? Porque ellos habían salido como a las 6 de la tarde y eran más de las 3 de la mañana. ¿Cuántas horas habían viajado? Sin embargo, mi Señor Jesús en un instante, así en un instante, estuvo con ellos. De una manera espectacular, de una manera
maravillosa, de una manera que se quedaron asombrados. Dice la palabra del Señor aquí, sigamos con el verso 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Mi Señor Jesús no utilizó otra barca, y aunque la hubiera utilizado, él solo remando, era difícil que llegara hasta donde ellos se encontraban. Pero nunca olvidemos que mi Señor Jesús era hombre, era humano, pero también era divino. Así es que urgía, porque el tiempo estaba pasando y ellos podían naufragar, ellos podían morir ahogados. Qué tremendo esto, que siendo la mayoría de ellos pescadores, no sabían nadar. Y aunque supieran nadar, la tempestad hacía que el oleaje se levantara, amenazante. No hubieran podido sobrevivir. Pero mi Señor Jesús estuvo allí en el momento preciso, en el momento que más lo necesitaban, cuando más les surgía. Mi Señor Jesús hizo acto de presencia, caminando sobre las aguas y quería adelantarse. Mi Señor Jesús jugando en una situación difícil, porque Él tiene un buen sentido del humor. ¿Jugando? Sí, porque caminaba como que echando carreritas con ellos, como que provocándolos a ver quién ganaba. Se amenazaba con adelantárseles. El Señor Jesús estaba utilizando una estrategia allí. Él estaba tratando de llamar la atención de ellos. Estaban tan preocupados, estaban tan angustiados, estaban viviendo una situación terrible como la que usted y yo vivimos cuando las cosas empiezan a ir mal, como cuando nos cae el chahuizle, un término coloquial mexicano, cuando las cosas empiezan a ir mal. Nos desconectamos de lo divino, nos desconectamos de lo espiritual y empezamos a enfrentar la vida y queremos salir adelante por nosotros mismos. Que nos cuesta trabajo visualizar, nos cuesta trabajo mirar que el Señor no está tan lejos como pensamos que está. Mi Señor Jesús estaba con ellos allí en el lugar de la dificultad, allí en el lugar del problema. Ellos estaban sufriendo porque aparte de haber estado cansados por todo el trabajo del día anterior, todo lo que estaban viviendo, batallando con controlar la barca, estaban agotados. Yo no sé si usted alguna vez ha vivido un momento de agotamiento físico, cuando se trabaja de más en el día y llega la tarde y nos sentimos cansados, agotados, que no queremos más nada, no saber más nada que encontrar un lugar donde descansar, donde reposar. ¿Sería eso que los ofuscó? ¿Sería eso que hizo que ellos no se dieran cuenta que el Señor, la presencia de Él estaba allí? Y estaba allí para ayudarles, y estaba allí para bendecirles, y estaba allí para sacarlos adelante en el problema, estaba allí para calmar la tempestad, no solo la tempestad que estaban viviendo, pero las tempestades de la vida, del alma, de la mente, las tempestades que a veces nos agolpan, nos golpean, nos hacen vivir momentos dificultosos. Era la madrugada, eran entre las 3 y las 6 de la mañana, y yo quiero decirle que los romanos dividían la noche en 4 vigilias. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche era la primera vigilia. De las 9 de la noche a las 12 de la noche era la segunda vigilia. De las 12 de la noche a las 3 de la mañana era la tercera vigilia. Pero ellos estaban viviendo la cuarta vigilia, que era la de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. No sabemos exactamente cuánto tiempo tenían ellos luchando con el viento que era contrario, pero el caso es que ellos estaban remando con gran fatiga. El cansancio de todo lo vivido les estaba minando las fuerzas, el vigor.
y se sentían agotados, estaban fatigados. ¿Por qué esperó el Señor que estuvieran en medio del mar? Y en la madrugada, cuando más cansados y más somnolientos tenían que estar. Esa noche iba a acontecer un gran milagro en sus vidas. Y los grandes milagros, querido hermano y hermana, te quiero decir que los grandes milagros únicamente acontecen cuando hay grandes pruebas. Es como con las grandes victorias. Únicamente toman lugar cuando hay grandes luchas. No hay luchas, no hay victorias si no hay lucha. Y según es la lucha, es la victoria. Si la lucha es terrible, es fuerte, es grande, la victoria es mucho más grande. Aleluya. Los creyentes firmes son aquellos que logran pasar por experiencias fuertes, que les traen madurez, que les hacen madurar. La madurez no se consigue en un licuado, en un refresco, en un vaso de agua. La madurez no se consigue en un suculento platillo. La madurez se consigue a través de las experiencias de la vida. Y los que ya tenemos bastantes años viviendo sobre esta tierra, les podemos decir que solo las experiencias amargas, difíciles, los momentos difíciles que enfrentamos en la vida es lo que nos va dando madurez tanto espiritual como mental. Y estaban ellos teniendo una situación de la cual tenían que sacar provecho. Esos momentos para los discípulos tenían que ser inolvidables. Tenían que ser inolvidables. Por si fuera poco, se escribió para que tuvieran memoria de ese momento, esos momentos que vivieron. Sí, Señor, es que la madurez es como los muebles que están hechos de madera, de barcos antiguos, que es una madera sólida, dura, apretada, y por lo mismo les hace ser durables. Esa madera se consigue precisamente de los desechos de barcos antiguos, porque la marea, es decir, el oleaje, la sal, el sol, todo eso hace que esa madera se curta, y cuando se saca para hacer muebles, resultan muebles durables. Y así es el ser humano. Según las experiencias que haya enfrentado en la vida, será la madurez que tengan. Algunos son más fuertes. Mentira que las luchas, que las enfermedades, que las dificultades, que las amargas experiencias debilitan al ser humano. Al contrario, le hacen más fuerte, más fuerte. Hay un dicho por allí, que lo que no te mata, te fortalece. O sea, habla de fortaleza, te hace fuerte. Y en ese sentido se convierte la persona en un viejo lobo de mar, término que yo le explicaré en otra ocasión, pero que más o menos da a entender lo que estamos hablando en esta tarde. Es tarde, ¿verdad? En esta tarde. Hoy voy a predicarle largo, porque he estado recibiendo algunos mensajes en donde me dicen que les quedo a deber, que porque les parece que los sermones han sido muy cortos. Pero no han sido cortos, han tenido una durabilidad aproximada de entre 40 minutos y 60. Lo que pasa es que se les hacen cortos. Pero si usted quiere, yo le predico largo. Quiero decirle que para eso soy especialista. A mí me encanta predicar largo. Pero no se espante. Quiero dejarle en su corazón y en su mente, con letras indelebles, con letras de fuego del Espíritu Santo, el mensaje que el Señor quiere que deposita en su corazón. Jesús calma las tormentas de la vida, no importa qué clase de tormentas sean, si sean grandes, sean pequeñas o sean aquellas las más fuertes. Mi Señor tiene poder para calmar la tempestad.
Los discípulos creían que habían sufrido mucho y estaban desesperados. Pero en el verso 49 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, viéndole a Jesús andar sobre el mar, pensaron. ¿Qué pensaron? Pensaron que era un fantasma. O sea, ¿cómo voy a creer eso? No conocían realmente a mi Señor Jesús y su poder. Pensaron que era un fantasma y gritaron. Estos no eran gritos de alegría, de felicidad, como grita alguien que ve venir ya a la Cruz Roja, o venir ya las autoridades a apoyar, o venir gente, su familia a apoyarles. No, era un grito de espanto. Gritaron asustados, porque en su mente tenían la imaginación de que lo que estaban viendo no era real y que era un fantasma. Y gritaron y lanzaron un grito de espanto, de susto. Gritaron. Nunca los discípulos hubieran pensado que el Señor Jesús se acercaría a ellos caminando sobre las aguas. Nunca lo había hecho. Muy al contrario, posiblemente estaban disgustados con Él por haberlos embarcado y Él haberse quedado en tierra, dejarlos solos. ¿Habrán estado disgustados con Él? ¿Habrían hecho algún comentario negativo entre ellos en ese momento de dificultad? A lo mejor uno le dijo al otro, ¿cómo es el Señor? Si es cierto que Él lo sabía todo, entonces Él sabía de esta tormenta. ¿Y cómo es que así nos hizo hacernos a la mar? Y luego no nos acompaña y se queda solo. No se vale, se me hace que nos quería matar aquí en el mar. Digo, pensamientos negativos cuando las cosas van o están sucediendo negativamente. Porque para cada acción hay una reacción. Es muy probable que eso pensarían. Y quiero decirle, todos lo vieron. Todos, según dice la palabra de Dios, todos lo vieron. Pero ninguno lo reconoció. Todos lo vieron y todos pensaron que era un fantasma. Todos lo vieron y todos se turbaron. Todos lo vieron y todos pegaron de gritos. ¿Se imagina usted el griterío? De susto, de espanto. Creían que era un fantasma. Sin embargo, no era un fantasma. Era mi Señor Jesucristo, revestido de poder, lleno de gloria, aleluya, que venía entre la oscuridad a ayudarlos, a apoyarlos. Así es mi Señor Jesús. Cuando más dificultad tienes en la vida, es cuando mi Señor hace acto de presencia. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Él lo ha prometido, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo, siempre estaré contigo. Querido hermano, me estás escuchando, hoy quiero reafirmar estas palabras en tu corazón y decirte que el Señor no te ha dejado, no te dejará. El Señor es fiel en medio de esta pandemia y las pandemias que vengan y las dificultades que vengan, y aunque no te vacunen, no importa. Tu confianza no está en los médicos, tu confianza no está en las enfermeras. Ese es el error que la gente está cometiendo, que han apartado su atención del Señor, de Dios, para poner su atención en los médicos y confiar más en ellos que en Dios. Pero tú, que conoces al Señor poderoso, el Señor de gloria, tienes que permanecer fiel. Y grábate esto, que no importa la dificultad, allí estará el Señor presente como lo estuvo con sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén, porque he experimentado esto realmente. En el momento de más tremenda dificultad, el Señor me ha dado pruebas de que está conmigo. Antes de entrar al quirófano, las veces que entré, el Señor estuvo allí para decirme: Carlos, no temas, yo estoy contigo. Y aquí está la prueba de que Él estuvo conmigo.
y estará contigo siempre que confíes, siempre que no te ofusques, siempre que no que no temas, siempre que no veas el problema más grande que el poder del Señor. Allí está el Señor contigo. Aleluya. Todos lo vieron, pero ninguno lo reconoció. Todos lo vieron y todos pensaron que era un fantasma. Todos lo vieron y todos se turbaron. Todos lo vieron y todos pegaron de gritos. Sin embargo, no era un fantasma, era mi Señor Jesucristo. Así también es en nuestras vidas. Muchas veces vemos fantasmas imaginarios en nuestra vida. Enfermedades de las cuales creemos nunca sanaremos. Luchas de las cuales saldremos derrotados. Tentaciones de las cuales aparentemente no nos libraremos. Pero detrás de todo aquello, detrás de todas esas situaciones, está mi Señor Jesucristo para librarnos, para extender su mano y sacarnos de la situación difícil. Dice la palabra del Señor en el verso 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, en mi Biblia estas palabras están marcadas, están resaltadas con color rojo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué palabras tan maravillosas del Señor cuando estamos a punto de naufragar, cuando estamos a punto de perecer, cuando parece que todo se ha acabado. Para nosotros escuchar estas palabras, hermanos, de parte del que todo lo puede, del que todo lo sabe, de parte de aquel que tiene todo bajo control. Tengan ánimo, yo soy, no teman, no tengan miedo. Esas palabras reconfortantes. Aleluya. Yo creo que dejaron de sufrir los discípulos cuando oyeron estas palabras maravillosas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Podríamos hablar, hermanos, pasarnos toda la tarde disertando sobre estas palabras, especialmente las palabras centrales, cuando dice yo soy. Son las palabras que reconfortaron a Moisés, son la palabra que hizo temblar a Faraón cuando dijo, el gran yo soy me ha enviado. Yo soy, el nombre de Dios que tiene un poder tremendo. El gran yo soy es el que sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. El gran yo soy es el que los condujo a través del desierto. El gran yo soy es el que antes de conducirlos a través del desierto los había hecho andar en el fondo del mar, deteniendo las aguas. Yo soy. Y cuando nos dice no temáis, tengan ánimo, yo soy, nos está diciendo el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que nunca ha perdido una derrota, el que estuvo con Moisés, el que estuvo con el pueblo de Israel, el que estuvo con Isaac, con Abraham, con Jacob, el que estuvo con los profetas, el que estuvo con David, el que tú sabes porque has leído el Antiguo Testamento, que estuvo con todos ellos. Ese gran yo soy está contigo en medio de la tempestad y de la prueba, para ayudarte, para bendecirte. Gloria a Dios. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Subió con ellos en la barca y se calmó el viento. No hizo falta que él calmara los vientos con su poderosa voz. Simplemente con su presencia arriba de la barca, el viento se calmó. El viento se calmó. Subió a la barca. Subió a la barca de la vida de los discípulos. Hermano, hermana, el Señor quiere subir a tu barca. El Señor quiere subir a la barca de tu vida. Esa vida azarosa, esa vida dificultosa, esa vida de situaciones difíciles, esa vida de desesperación y de desesperanza, esa vida de males, de dolores, de enfermedades. Él quiere subir a tu barca. Y cuando el Señor
suba a tu barca, porque tú le dejas subir a tu barca, su sola presencia va a calmar los vientos y la tempestad. Aleluya. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron, ya no estaban espantados. Ahora estaban asombrados en gran manera y maravillados. Así lo dice, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Estaban tremendamente confundidos. Pero el Señor estuvo allí para tomar el control de la situación. El Señor está allí, cerca de ti, donde quiera que estés. Enviamos un saludo a la familia Mesa, a Julia especialmente, donde quiera que se encuentre. Y queremos decirte, Julia, que Dios está allí. Déjale subir a tu barca, a la barca de tu vida. Déjale subir para que Él tome control, elimine cualquier virus, cualquier COVID. El Señor lo puede hacer. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él, espera en Él, y Él hará. Él hace. En el momento que Él suba a tu barca, todo va a ser bonanza y va a ser tranquilidad. Mi Señor es especialista en esto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? ¿Qué cambio tan grande aconteció cuando mi Señor Jesús subió a la barca? En muchas vidas la tormenta nunca para porque no le permiten a Jesús que suba a la barca. Pero cuando Jesús interviene, las tormentas se cambian en bonanzas, los fuertes vientos en suaves brisas y la noche oscura en una noche clara. Y tú empiezas a ver el final del túnel, la luz que está al final del túnel. Termino con esto. El rey David escribió que en una ocasión él se encontraba en el pozo de la desesperación. Él lo describe así como el lodo cenagoso. Te vuelvo a repetir que David escribió en una ocasión que él se encontró en el pozo de la desesperación, es decir, en el lodo cenagoso. Cuando clamó al Señor, el Señor lo sacó y le afirmó sus pies sobre la roca. Y en lugar de los lamentos, de los quejidos, de los llantos, en lugar de todo eso, Él puso en su boca, en la boca de David, un cántico nuevo a Dios. Lo dice el Salmo 40, verso 3, versos del 1 al 3. Querido hermano, estos son los cambios que Dios trae cuando Él interviene en nuestras vidas. Hace que olvidemos el sufrimiento, el lamento. Y cuando Satanás viene para recordárnoslo, acuérdate que estuviste grave, acabas de cumplir un año cuando te estaban metiendo esos fierrotes tremendos en tus entrañas, estabas hace tantos años en cardiología, ¿cómo se llama eso? Cuidados intensivos, estuviste a punto de morir. Él se deleita recordándonos lo malo que ha ocurrido en nuestra vida, pero en esos momentos le reprendemos y le decimos, sí, pero de allí el Señor me sacó, de allí el Señor me levantó. ¿Por qué? Porque le permití entrar en mi barca, y cuando Él entró en mi barca, cuando Él pisó mi barca, la barca de mi vida, entonces todo cambió. Las tempestades desaparecieron, el viento desapareció y todo fue bonanza. Qué tremenda experiencia tuvieron los discípulos. Y esa es la experiencia que tú y yo podemos tener si le dejamos al Señor todo el control de nuestra vida. ¿Te sientes en medio de una gran lucha? ¿Sientes que los vientos de la vida te son contrarios? ¿Tienes ya mucho tiempo luchando con esa grande prueba?
¿Crees que fantasmas poderosos te rodean? ¿Estás por darte derrotado? Porque escucha la fatiga. Confía. Ten ánimo. A mí nunca se me va a olvidar la palabra que recibí de alguien para reanimarme. Porque estaba yo siendo objeto de críticas y murmuraciones y había surgido alguien por allí que era mi lija, o sea, siempre duro contra mí. Y alguien me dijo: hermano Carlos, ánimo, paciencia. Si es cierto, tiene usted una lija que lo lija a cada rato. Usted es la madera. Y quiero decirle que la lija se desgasta, pero la madera queda bien pulidita, bien lisita. Tenga paciencia, su lija se va a desgastar y lo va a dejar, pero usted va a quedar bien pulido. Tienes luchas, aguántalas, hazles frentes, no tú solo, sino con Jesús a tu lado. Todo en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Déjale subir a tu barca y deja que Él controle tu vida, para que todo sea paz y bonanza y tranquilidad. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Deseo que la paz de Dios sea contigo. Que Dios te bendiga abundantemente y haga viva y eficaz su palabra en tu corazón. Buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Sacias mi alma con